Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de marcianos y terrícolas de mi canal de YouTube Son las Cosas de Daniel. Hoy en esta entrega quería hablar sobre el hecho que las personas con superdotación intelectual muchas veces no se valoran suficientemente, tienen un sentimiento en muchos casos de sentirse diferentes y eso a lo largo de muchos años les lleva a tratar de pasar desapercibidos, camuflarse, ocultar sus capacidades, etcétera, para evitar pues problemas que pueden venir derivados por envidias, celos, etcétera. Pero eso tiene un costo personal muy alto, normalmente el tratar de pasar desapercibido, que es renunciar a la propia naturaleza de uno. La naturaleza lo vemos a nuestro alrededor, ya lo describieron los chinos, ¿verdad? Con ese yin yang, la naturaleza tiende a expresarse en todas sus manifestaciones. La naturaleza es un flujo incesante de energía, de creatividad, de materia, que tiende a expresarse, como digo, en todas sus manifestaciones posibles. Por tanto, tratar de pasar desapercibido, de camuflarse, de evitar las supuestas iras o envidias de los demás, no es el camino más recomendable. Porque genera a largo plazo un dolor psicológico grande, una frustración tremenda, que lleva en algunos casos pues a vivir en una existencia gris, como digo, en una sensación de insatisfacción profunda, y en algunos casos puede incluso desembocar en adicciones para evitar esa frustración, como puedan ser pues las típicas adicciones, ¿no? Incluso adicciones en algunos casos pues que pueden tener un efecto sobre la salud importante, ¿no? El motivo, por tanto, de este vídeo es también motivado por un seguidor reciente del canal, que no voy a dar su nombre real, lógicamente, que me ha escrito en la dirección de correos que figura aquí abajo, que también la tenéis en el principio del canal, y que, bueno, pues me comenta, voy a leer la carta, obviamente sin mencionarle, y lo voy a llamar Jorge, en honor de ese famosísimo cantante admirado de México, Jorge Negrete, con esas canciones como México lindo, Yo soy mexicano, Cócula, Juan Carrasqueado, El jinete, Me de comer esa tuna. Tengo aquí algunos títulos: Paloma querida, Ella, San Luis de Potosí, Hermosas fuentes y Fiesta mexicana, pero he dejado la última canción, que sí la he oído varias veces, para este seguidor, al que vamos a llamar Jorge, insisto, y te voy a dedicar este título: Ay Jalisco, no te rajes. Bueno, pues vamos a leer la carta de nuestro amigo Jorge. Bueno, en principio deseo que estés de maravilla. Te escribo este correo para agradecerte tu generosidad y el alcance de tus palabras. Descubrí tu canal de YouTube por casualidad hace 2 días y de inmediato tuve una revelación. Me alegro muchísimo de que hayas tenido una revelación. Este descubrimiento arrojó luz para comprender varios aspectos sobre mí, por lo que necesariamente vi oportuno comunicarme contigo. Podéis escribirme, insisto, todo lo que queráis. Yo os contesto en muchos casos, bien sea en este caso como forma de vídeo o incluso personalmente por correo o lo que sea. En cualquier caso, si veis que no os contesto inmediatamente, no os preocupéis, porque yo los leo todos los correos y os contestaré a veces genéricamente, como digo, en forma de vídeo. No es la primera persona que me escribe en este sentido, ¿no? Voy a continuar con la carta. Nací en la ciudad de México en los años... Aunque estudié una carrera, llevo 5 años trabajando como profesor en otra especialidad. A decir verdad, he hecho un esfuerzo desesperado, casi obsesivo, por adaptarme a ciertas expectativas sociales. Esto me suena desde la infancia. He camuflado con mayor o menor éxito rasgos de mi personalidad que intimidan o incomodan a otras personas. Es imposible camuflarse. Como digo, la vida sale por todos los poros, ¿no? Y es imposible camuflar tus capacidades. Ahí tenemos el caso de Sidis, el mayor cociente intelectual de la historia. Las estimaciones más conservadoras estiman que su CI era de unos 200, y las estimaciones más realistas
indican que podría llegar a 300. Estamos hablando del ser humano que ha sido con mayor inteligencia de la historia según el CI. Y le hicieron la vida imposible en Harvard. Es decir, también tuvieron en parte la culpa sus padres. Sus padres lo motivaron muchísimo para que estudiara, para que aprendiera. Dominaba muchísimos idiomas, aprendió a leer a una edad tempranísima, tenía una cabeza impresionante, se inventó un idioma nuevo, etcétera. Sus padres lo mandaron a Harvard creo que con 11 años, con pantalones cortos, lógicamente, y la gente de allí se reía, le hacía la vida imposible. Entonces al final él decidió llevar una asistencia gris, una asistencia como trabajador manual, iba moviéndose de una ciudad a otra mientras lo iban detectando. Evidentemente la sociedad norteamericana de esa época no estaba preparada para esto. Y hoy en día posiblemente Sidis habría tenido una vida radicalmente diferente. Pero lo que quiero llamar la atención es esto, que por mucho que intentes camuflarte, amigo Jorge y compañía, no lo vas a conseguir. Eso tenlo muy presente. Existen otras formas de solucionar este problema. Bien, he aparentado saber menos y he profundizado poco en los temas de mi interés, debido a la sospecha que esta característica levanta entre algunos familiares, amigos y colegas. He sido excesivamente complaciente al grado de abandonarme. Sin embargo, el coste emocional ha sido muy alto, como vengo comentando, ¿no? Estoy agotado. Avanzo lentamente hacia mis metas personales, pero constantemente me saboteo yo a mí mismo. La procrastinación, por ejemplo, es una metodología que utilizamos mucho para no tener que afrontar el estrés que nos produce. A mí particularmente me produce enorme estrés hacer trámites administrativos. A veces dilato, por ejemplo, trámites que me permitirían promocionarme en mi carrera o en mi trabajo, pero en mi caso no es tanto por miedo, sino porque he perdido el interés realmente. He perdido el interés en mi caso en el mundo académico, me encanta dar clase, me encanta investigar, pero he perdido el interés en el escalafón, así que entiendo perfectamente lo que quiere decir nuestro amigo Jorge. Bien, a pesar de todo, pienso que todavía tengo fuerzas para construir una alternativa más habitable. Por supuesto que tienes fuerzas. Es decir, si algo caracteriza a los superdotados es la resiliencia. Es decir, al mismo tiempo que sufrimos ese estrés tremendo, tenemos la capacidad de sobrellevarlo, porque, por increíble que parezca, somos bastante más recios de lo que nosotros mismos pensamos. El sentirnos distintos a los demás no significa necesariamente que no seamos capaces de sobreponernos. Al revés, somos más resistentes que ellos. Y esa resistencia viene de esto. Toda la fuerza está aquí, en la capacidad de entendernos y de entender a los demás. Y la mayor parte de neurotípicos pasan la vida externalizando su frustración en los demás, mientras que nosotros hacemos un proceso de introspección. Ya lo hemos hablado en otros vídeos. Y debido a este proceso enorme de introspección y de tratar de sobrellevar y de analizar las cosas, paradójicamente, ante situaciones similares de estrés, nosotros nos patologizamos menos. Es decir, si un neurotípico tuviera que aguantar el estrés de una persona superdotada desde la más tierna infancia, posiblemente acabaría en un frenopático. La mayor parte de nosotros acaba resurgiendo de sus propias cenizas. Así que la buena noticia que te doy, amigo Jorge, es que realmente esto es así. Vas a poder conseguir tus logros en el momento en que ya estés en la senda de la aceptación. Y ahí está la clave. Cuando se produce dicha aceptación, empieza a preocuparte muy poco la opinión de los demás, que es lo que me pasa a mí desde hace décadas. Y en el momento que no te preocupa la opinión de los demás, y que en mi caso fue al revés, antes de que me detectaran, me preocupaba muchísimo por adaptarme y ahora no me preocupa en absoluto. Es más, no quiero que me integren muchas veces en ciertas cosas. Rehuyo ciertas reuniones sociales, pero no por miedo como antes o por sentirme incapacitado para funcionar en esos contextos, sino simplemente porque no me gusta, no me aportan nada, me resultan estresantes. Todo ese postureo que tienen los neurotípicos, todo ese presumir, de eso vamos a hablar ahora. Bien, entonces
Dice que piensa que todavía tiene fuerzas para construir una alternativa más viable donde mi singularidad pueda expresarse con sus matices, sin pedir disculpas. Bueno, solo el hecho de que te estés planteando esto ya es un avance significativo. Necesito construir una morada. Esa morada la tienes en ti mismo. No hay que construir nada. Está en ti mismo. Un espacio para ser más humano y más libre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En fin, era un torrente al que había dado vueltas sin parar durante años. Ahora al menos el sentimiento de orfandad pasa menos. Creo que la diferencia es una constante pocas veces reconocida. Casi nunca, diría yo. Por tal razón hago explícita mi admiración por tu lucidez. No, macho. Bueno, la lucidez la tenemos todos. O sea, la lucidez de las altas capacidades es una constante en nosotros. Tú también tienes lucidez en el momento en que estás escribiendo este correo. Es una lucidez la que te ha llevado a escribir el correo y a plantearte estas cuestiones. La lucidez la tenemos todos. Esa lucidez viene de la capacidad de analizar más información y de profundizar más en las cosas, ¿vale? Ya tienes un nuevo suscriptor, me alegro mucho. A partir de este año se nutrirá del canal de tu conocimiento. Insisto que este conocimiento que aportamos en el canal no viene más que de la experiencia vital. Simplemente la única diferencia entre este que habla y vosotros es el tiempo. El tiempo que uno ha pasado planteándose este tipo de cuestiones. Al igual que tú, me he planteado estas cosas, al igual que vosotros, y simplemente me dedico a explicar aquí mi experiencia. No es mayor lucidez que la vuestra, simplemente es el hecho de que he tenido unos muy buenos asesores, no solamente la psicóloga que me valoró, que me ayudó muchísimo, Natalia Barrios, ya he hablado de ella en algún canal, sino también quiero dedicar un recuerdo a mis compañeros, amigos y familiares de Mensa y también de la Asociación Española para Superdotados y con Talento de AES. Gracias a esta labor de formación en alguien que no estudia psicología, como es mi caso, aunque admira a los psicólogos, sobre todo a raíz de mi detección, ¿no? Gracias a esta labor de introspección y de asesoría que he tenido, es por lo que puedo hacer este canal. Es decir, este canal se nutre básicamente de la experiencia vital de un montón de personas que me rodean, de psicólogos, de pedagogos, de familiares, de personas que han hecho mucho por las altas capacidades en este país llamado España. Y gracias a ellos, yo simplemente soy un divulgador. Eso tenerlo muy claro. Yo aquí no soy nadie especial, diferente a vosotros. Soy exactamente como vosotros. Lo que pasa es que he tenido, insisto, esa formación en el que me ha permitido contrastar mis experiencias personales con las experiencias de mucha gente. Y hay una constante, es decir, a todos nos ocurre lo mismo. Para terminar el vídeo de hoy, que no quiero que se alargue mucho, simplemente decir que esto que escribe el amigo Jorge, pues es una cosa que pasa a nuestro alrededor. Mirar, recientemente un familiar, bueno, pues ha dejado la empresa en la que ha trabajado durante los últimos 8 años, creo recordar, por unas malas decisiones que ha tomado su jefe. Es decir, su jefe, en vez de valorarle, le coloca en un rincón y no le hace ni caso. Esta persona se frustra, lo pasa mal, etcétera, advierte a su jefe de ciertas malas decisiones, su jefe no le hace caso. Al final esta persona deja la empresa y ¿qué ocurre? Pues que la empresa, después de la salida de esta persona, ha durado, pues creo que 3 meses. Ha entrado en bancarrota debido a esas advertencias. Pero lo triste es que a esta persona le ha pasado eso 3 veces. Es decir, estamos rodeados de cenutrios. Hay un porcentaje de la población bajo, a lo mejor sería un 10%, de neurotípicos que yo llamo de gama baja. Son profundamente cenutrios. Es decir, nos ven a nosotros como una amenaza. De esos no hay que hacerles ni caso. Luego tenemos una masa que yo calcularía a lo mejor que podría llegar a un 80% incluso. Vamos a reducirlo un poco a un 70% de neurotípicos estándar, a los que no les importamos, tampoco se dedican a acosarnos, simplemente están ahí. Podrían ponerse en disposición de apoyarnos si nosotros les explicamos las cosas. Y este canal también va dirigido hacia ellos, hacia la mayor parte de neurotípicos que puedan tener familiares superdotados. Aquí no se trata de que los superdotados son superiores o inferiores. Se trata de que son diferentes, simplemente. Tenemos características psicológicas, cognitivas distintas. La mayor parte de neurotípicos, por ejemplo, son muy buenos agrupándose entre ellos, organizándose, etcétera. Y nosotros somos más creativos, más individualistas, más independientes. Para la supervivencia de la especie humana, ambas estirpes son necesarias.
Ya lo hemos hablado en otros vídeos, así que no voy a insistir sobre esto. Y luego tendríamos, pues si es un 70, el otro sería un 10, pues vamos a poner otro 10 de neurotípicos de gama alta, que llamaríamos, que serían similares a nosotros, no totalmente iguales, pero parecidos o al menos capaces de entendernos. Estos neurotípicos de gama alta, de los cuales se habla en otro vídeo, son muy importantes para nosotros, porque son los que nos conectan con el otro lado. Gracias a ellos nosotros podemos entender a esa enorme masa de neurotípicos, ¿verdad?, de terrícolas que pueblan el planeta, ¿no? Y son estos neurotípicos de gama alta los que en muchos casos van a valorar lo que hacemos de manera muy clara y nos van a ayudar a desarrollar nuestras capacidades de una forma práctica. Y luego estaría el 10%, el 5% que formamos las personas entre superdotados, talentos y precoces. Seríamos las altas capacidades. Este tipo de porcentajes que podrían variar en distintas sociedades nos explica muy bien la dinámica que estamos asistiendo. Así que mi consejo para todos ellos es que empiecen a entender este perfil, porque somos pues entre el 2 y el 5% de la población y están perdiendo una enorme capacidad de incluirnos en el desarrollo futuro de las sociedades. Yo me he cansado ya de hacer advertencias que se han cumplido, las he puesto en algunos vídeos en mi otra lista, Biotecnología y Medio Ambiente. He hecho avisos sobre problemas que iba a ocurrir en la ganadería extensiva, en una región que es ganadera, que se han cumplido. Tengo familiares que han avisado en sus foros de internet, en sus redes sociales, de que iba a haber una crisis en el 2008 que se produce. Y suma y sigue. Entonces, amigo Jorge, ¿de qué te extrañas? Es decir, lo que te ocurre a ti es lo mismo que le ha ocurrido a todas las personas superdotadas que se han tenido que desarrollar en un ambiente no propicio. Si tú hubieras nacido en Berkeley o en el MIT o en, yo qué sé, en el Silicon Valley, pues no hubieras tenido estos problemas, ¿verdad? O si hubieras nacido en una sociedad escandinava, por ejemplo, en Finlandia, pues te habrían detectado desde chiquitito y te habrían incluido en un programa especial para altas capacidades. Pero has nacido en México. Y en México, querido amigo, como pasa en gran parte de los países latinos o hispanos, mejor dicho, por nuestras propias características no soportamos al diferente. Así que estate tranquilo, acepta tu perfil, no hagas esfuerzos, simplemente busca, si tienes que hacer un esfuerzo, simplemente busca a aquellos que te aceptan tal y como eres. Y nada más, no tienes que hacer nada más. Y desarrollar tu capacidad y entender que hay gente a la que le va a sacar mal siempre. Aceptarlo. Porque te tienen miedo, porque no te entienden o por lo que sea. Pero fíjate en una cuestión que me está ocurriendo ahora a mí. Cuando estas personas empiecen a ver que tú no les prestas atención, que tú simplemente las tratas con amabilidad o lo que sea, pero no te preocupas de su opinión, empiezan a acercarse a ti. Son como las ovejas, de esto ya hemos hablado también. Las ovejas son animales muy tontos. Cuando tú vas detrás de ellas se alejan, pero cuando tú te alejas se acercan. He comentado que una hija mía se lo expliqué esto y causó sensación a una salida a campo con su colegio, porque se dedicó a andar hacia atrás, hacia las ovejas. Entonces las ovejas se pensaban que se alejaba y acabó casi tocando a una de ellas. Las ovejas son así. Son gregarias, no tienen mucha inteligencia, pero tampoco las desprecies. Es decir, son ovejas. No son más que eso. Tú eres una cabra, eres montés, y ellas son ovejas. Marcianos, terrícolas, cebras, caballos. Ponle el nombre que quieras. Somos especies parecidas, bueno, somos la misma especie, variantes cognitivas similares, pero somos diferentes. No hagas tanto esfuerzo. Busca más bien a los que se parecen a ti. Un saludo y Jalisco, no te rajes.